Hace unos días me quedé pensando sobre los objetivos de dos personajes en el mundo del anime. Me pareció curioso la similitud de ambos en ciertos aspectos. Hola, soy Razuk y para el día de hoy hablaremos sobre el fin justifica los medios, según Light Yagami vs Eren Yeager. Hemos contado algunos de los objetivos que tiene tanto este personaje como este personaje. El primer objetivo que tenía Eren desde un inicio en el anime era matar a todos los titanes. ¿Y por qué? Porque mataron a su viejita, bueno. No sé si voy a dar un spoiler donde Eren manipula al titán de Laura Bozzo para que se coma a su propia madre. Ahora sí, vamos a continuar con Light Yagami. El siguiente es matar a todos los criminales. ¡Matsuda, idiota! En un mundo muy paradójico, si es que a ti te cae una libreta del cielo y te dicen que puedes asesinar a cualquier persona con tal de escribir su nombre en esa libreta, ¿lo harías? Quizás yo opino, al menos en un mundo de delincuencia y tantos crímenes que hay hoy en día, yo creo que muchas personas lo harían. El punto de aquí, sí, es la cordura de Light Yagami, donde sí, al principio se ve que quería matar a los criminales, pero mientras va avanzando la serie, se va notando cómo entra a esa locura de matar literalmente al... Si nos centramos en los objetivos, casi todo es matar a algo o eliminar a algo. Por ejemplo, Eren ya hemos visto que quiere matar a los titanes. Light quiere matar a todos los criminales. Quiere erradicar con algo que le hace daño a la sociedad, tanto Light y a su sociedad de Eren, lo que lo hace los titanes. El segundo objetivo es matar a los marleyanos. ¿Y por qué? Porque ustedes ya saben que Eren se entera de que los marleyanos le tienen cierto odio a los eldianos. También otro objetivo fue matar a L. Y si bien es cierto y ya has visto el anime, sabes que L consideraba a Light como un amigo. ¿Y tú qué harías si tu amigo empieza a interponerse en tu camino? ¿Matarías a tu amigo? El tercer objetivo de Eren es matar a los que desprecian en la isla Paradis, ya que él sentía que a la isla Paradis lo veían como un lugar donde había muchos fenómenos y no eran aceptados en las demás naciones. Si te das cuenta, hay cierto paralelismo ante otra situación que ocurrió en el mundo real. Pero, obviando eso, nos vamos con Light. ¿Y cuál es el tercer objetivo de Light? Es matar a los que se interpongan en sus objetivos. Como ya vimos, logró matar a L y siendo su amigo. Pero aquí hay algo un poco más fuerte, ya que indirectamente mató a su padre. Y obviamente si comparamos la amistad con tu progenitor, ¿a quién tiene más peso? Obviamente es tu padre. Sí, en ambos se ve un Light más trastornado, más oscuro y más siniestro, ya que en este caso, como dice, Light no mató directamente a su padre. Él no le dijo, ¿sabes qué? Yo soy Kira, le escribió su nombre, no. Más bien hizo que su papá aceptara los ojos del Shinigami, sabiendo que obviamente al aceptar ese trato te reduce tu mitad de la vida, ¿ya? Y arriesgó a su propio padre sabiendo que iba a estar con Melo, con la explosión y esas cosas. Y por último vamos a ver los últimos objetivos y creo que los más importantes y no tanto los más genéricos, porque obviamente eliminar y eliminar es un tanto genérico, pero vemos cuál es el fin en sí, el fin moral de ambos. El fin de Eren, como podemos ver, es brindar paz a sus amigos, y más que paz para todos, es más que todo para él un sacrificio que realiza a sus amigos. Pero este sacrificio también va de la mano con un gran genocidio. ¿Tú qué elegirías? ¿Que todo el mundo destruya lo que tú tanto has querido? ¿O literalmente sacrificarte y sacrificar a los demás por el bien de tus amigos o familia? Creo que nadie ni a todos les gustaría obviamente matar a sus amigos o a su familia y que todo el resto del mundo viviera tranquilo, ¿no? Es una decisión radical y egoísta, pero con una buena finalidad, que es salvar y pues beneficiar a su gente, ¿no? Más que todo. Y nos vamos con Light Yagami y su objetivo primordial, que al final se denota ser Kira y quiere ser el rey del nuevo mundo. Un mundo en donde no exista, donde no exista libertad. Vamos a ponerlo así como un resumen, en donde él pueda manipular a cada una de las sociedades de todo el mundo
a su antojo, porque tiene el poder de, pues, matarnos y ya. En este caso, la decisión de Light Yagami es más egoísta. Si te das cuenta, es como una dictadura, ¿no? O sea, tú no puedes opinar porque si no, pum, te mato. Y hay que recordar que lo iba a gobernar junto con Misa, que literalmente era una chica fácil de manipular. Entonces, iba a ser un mundo como una dictadura. Más que todo, nadie iba a poder expresar bien o mal porque tanto como Misa tiene los ojos del Shinigami y Light que puede escribirlo y manipularlo a su antojo. Iba a ser un mundo justo, efectivamente, donde no haya criminales, pero a la vez sin libertad de expresión. Entonces dime tú, ¿qué elegirías? ¿Elegirías paz en tu ciudad, pero que el mundo ya no exista? ¿O elegirías formar parte de una dictadura en donde no tengas libertad de expresión? Tú eliges. Y dime en los comentarios, ¿qué personajes crees que tengan mejores objetivos? Y nada, gente, espero que les haya gustado el video. No se olviden de que si les gusta este tipo de contenido que vamos a estar haciendo constantemente, suscríbanse al canal, comenten también cuál team son, Team Eren o Team Like. O sea, no estoy hablando del anime. Y bueno, nos ha acompañado mi amiga Yush, como siempre aquí, acompañándome en esta nueva travesía de videos en Razuk TV. Lávense la boquita y duerman temprano. Sean veganos. Bueno, gente, esto es Razuk TV y nos vemos en un próximo programa. Ciao ciao! Tu forse non è d'ora, sognando aperti, chiasse di tempi, spero che tu possa sognare. Se la tua voce dimmi ora, sorriso e basta, la giornata è iniziata. Tu sol si è e disegna su una tela, tu sol si ha frammenti sulla tua notte.